Hola amigos, shalom a todos. Bueno, vamos a hablar de un tema hoy que no es exactamente de lo que está escrito en la Torá, aunque parte de eso, de un pasuk, de un versículo, pero que está desarrollado en fuentes talmúdicas, midráshicas, en temas de interpretaciones eh, posteriores a la Torá, ¿no? El versículo en cuestión lo tenemos en el capítulo 30, estamos en 30, 18, ¿no? Y donde están las instrucciones del Eterno a Moshe acerca de, bueno, estamos en el tema de la construcción del tabernáculo, del Mishkan. Entonces, como les decía, en 30, 18, el Eterno le dice a Moshe: y harás un pilón de cobre bruñido para abluciones, con un pedestal también de cobre bruñido, y pondrás el recipiente entre el tabernáculo y el altar y echarás allí agua. Y Aarón y sus hijos se lavarán sus manos y sus pies en el pilón, etcétera, etcétera. En base a estas 4 líneas, se ha desarrollado toda una crítica, digamos, tradicional, literaria, como les decía, en fuentes talmúdicas y posteriores en prácticamente todos los comentaristas que han desarrollado a partir de este tema. Les aclaro que lo de que dicen cobre bruñido se interpretó cobre pulido, muy pulido, que servirían como espejos. De forma tal que en ese pilón, que era una estructura para entrada de agua y para salida de agua también, era para lavarse, ¿no? como acabo de leer. Entonces, como les estaba diciendo, esto originó, como se dice habitualmente, ríos de tinta en los siglos posteriores. Se basa fundamentalmente en un midrash, una tradición, digamos, que se llamó Midrash Tanjumá, ¿no? Y que dice sucintamente, yo les voy leyendo algunos párrafos, porque es bastante largo el tema, como para saber de qué se trata, ¿no? Dice el Midrash: cuando el Todopoderoso le dijo a Moshe que construyera el Mishkan, todo Israel se puso de pie y se ofreció como voluntario. Los que trajeron plata y los que trajeron oro o cobre o piedras, rápidamente trajeron todo. Y entonces las mujeres dijeron: ¿qué tenemos para dar como limosna, como ofrenda para el Mishkan? Se pusieron de pie y trajeron los espejos. Y fueron con ellos a Moisés, a Moisés. Cuando Moisés vio esos espejos, se enojó con ellas. Porque, ¿para qué necesitan los espejos? ¿Qué sentido tienen los espejos? El Dios Todopoderoso, continúa el relato, dijo a Moisés: Moisés, ¿a quién desprecias? Estos espejos son los que estaban en pie frente a todos estos ejércitos en Egipto. Tómalos y haz de ellos una fuente de cobre y hazlas para los sacerdotes, de la cual los sacerdotes se santificarán. Esto es sucintamente, es decir, lo que dice en otras partes, dice que, comentario de Rashi, dice que Moisés estaba disgustado porque son capaces de crear el mal, porque, digamos, porque dice otro rabino, el Rabbi Shimsha, dice que Moshe no quería recibir los espejos porque el hecho que podía conducir a la prostitución. Es decir, un tema de, aquí Moshe habla de, o quiere dar a entender a que los espejos pueden suscitar lujuria, digamos, ¿no?
el origen de los espejos, porque eran espejos donde las mujeres se, se arreglaban, ¿no? Se pintaban y eso. Y en este comentario de Rabbi Shimshon termina diciendo, el Todopoderoso le dijo, al contrario, cuando Moisés se enfadó por esto, tienes una aceptación que trae fecundidad y reproducción, acéptalo. Es decir, aquí se plantea una suerte de discusión o de contraposición de criterios entre Moshe y Hashem, entre Moisés y Dios. Porque Moisés primero en su primera reacción, como me van a traer los espejos, ustedes lo utilizan para seducir a sus maridos y tal, y ¿qué tiene que ver con todo esto? Y claro, la historia nos retrotrae a las épocas en que estaban en Egipto, y precisamente recordamos en el primer capítulo de Shemot, cuando el faraón intenta de maneras distintas reducir la población de los israelitas, y uno de las medidas que toma es que los niños sean ahogados, digamos, ¿no? que echarlos al Nilo para que se ahoguen. Y entonces, bueno, acá interviene otro midrash, que es que los hombres se negaban a tener relación con sus mujeres para que no les maten los hijos, y entonces, según el relato, que yo digo, estoy combinando, este es otro relato, Miriam, la que después fue hermana de él, convenció a los hombres de que tuvieran descendencia, relación con sus mujeres, porque le dicen, finalmente, ustedes son peores que el faraón, porque el faraón quiere matar a los niños y ustedes le reconocen al faraón esa posibilidad, pero además también, si no tienen relaciones, tampoco habrá niñas. Entonces los convence, y en todo este interín, el tema, ¿qué pasa con los espejos?, ¿no? Ustedes dirán, es muy interesante porque lo que sucede es que las mujeres, para seducir a sus maridos y para convencerlos de que tengan relaciones para seguir procreando, se iban con los espejos, supongo que serían pequeños, se arreglaban primero y se iban con los espejos allí donde estaban trabajando duramente los maridos, y para seducirlos, para que cuando volvieran a casa tuvieran relaciones, ¿no? Y digamos que ese sería la historia, así contada así a la pluma en el lenguaje de hoy, haciendo una conclusión, digamos, a esta historia, a esta tradición, e incluso podríamos, se podría suponer de que Dios también le pudo haber dicho a Moisés, tú naciste gracias a eso, porque cuando él nació sabemos que estaba la norma imperante, que había que matar a los niños, a los bebés varones, y justamente fue lo que hicieron entre su madre, Yochebed, y Miriam, su hermana, de echarlo en una cesta al río, que luego recogió la princesa, la hija del faraón, pues le salvó la vida y permitió luego el desarrollo posterior de Moisés, ya de muy adulto, como líder, como conductor del pueblo hacia la liberación. Entonces, por eso es las palabras que dije, estas de Rabbi Shimshon, que dice, tienes una aceptación que me trae fecundidad y reproducción, y acéptalo. Es decir, no te dejes llevar por ideas preconcebidas, sino que lo que importa es que esta fecundidad estimulada por las mujeres ante sus maridos en Egipto, primero permitió burlar, digamos, al faraón y al poder de todos sus ejércitos. Y por otra parte,
permitió que a la salida de Egipto, recordemos que en Shemot hay un término que se usa en varias partes que dice Adonai Tsebaot, que dice los ejércitos del Señor. Entonces, estas mujeres, y en este mirar se cita bastante el tema de ejércitos, estas mujeres virtuosas finalmente, porque lo que perseguían era que la familia que se reproduzca, que tener hijos, etcétera, etcétera, permitieron generar ese ejército del Señor, ese Adonai Tsebaot a la salida de Egipto, porque habría muchos jóvenes entre ellos, ¿no? Si no hubieran sido solamente gente muy mayor. Y bueno, hay también alguna interpretación, por ejemplo, también en el Talmud del Rab Huira predicó, dice, con la recompensa de las mujeres justas que estaban en esa generación, Israel fue redimido de Egipto. Es decir, que ellas tuvieron que ver con esta actitud de procrear, de incentivar el crecimiento de la familia. Gracias a ello, Israel fue también, dice según Rabbi Huira, redimido de Egipto. También hay una interpretación que dice por qué estaba enojado Moshe, porque aparte de porque podía pensar que eso concitaba el mal o pensamientos malignos. ¿Acaso puede ser que los adornos de las mujeres, todo lo que fuera adornos de las mujeres, los cordones de oro de las mujeres y también de las hijas, le hacían recordar que esas mismas donaciones permitieron construir el becerro de oro un poco antes, y por eso lo podía enfadar, pero en realidad, en este caso, los ornamentos era por el bien del cielo y por la existencia del pueblo, por la continuidad, digamos, del pueblo, ¿no? Y que sea esos espejos donde, gracias a los cuales ellas pudieron lograr ese objetivo de expandir las familias, de hacer crecer las familias de los hijos de Israel, lo que le está diciendo Hashem, lo que está diciendo Dios a Moshe, que esa era este pilón que decía al principio, la fuente en la que los sacerdotes habrían de santificar sus manos y sus pies antes de en el camino a la santidad, antes de entrar en el tabernáculo, en el Mishkan. Es decir, precisamente esos espejos de esas mujeres finalmente virtuosas y no transgresoras como Moisés podía intuir. Digamos que aquí está el énfasis, que no es solo en la oración, sino que también habla de las buenas obras, de las obras que estimulan, que propenden al crecimiento en este caso del pueblo, ¿no? Sin la acción de las personas, en este caso de las mujeres, nunca se puede llegar a, no solo como los Kohanim o el Kohen Gadol, al Santa Santorum, sino que no se puede llegar a ningún lugar santo sin esas buenas obras. Bueno, esto era todo, quizás está un poco más complicado hoy, pero espero que les haya gustado. Así que Shabbat Shalom y disculpen los ruidos y hasta la próxima. Chao.